Bueno, hola Inés, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Betiana, buen día. Buen día. Hola, buen día. Ah, buen día, Ivoti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Muy bien, qué gusto verte por Gracias. acá. Muy bien. Qué bueno que te conectes, qué alegría. Hola Lu, Sí, feliz día. sí. Buen día, Mati, ¿cómo estás? Excelente. Matías. Muy Hola bien. Ivoti. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Gerardi, bien. Gerardo, ¿estás por ahí? Es muy temprano ya en Colombia, ¿no? A ver si está. Es tempranito. Ah, no. A ver. Está. Buen día, Lady, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Ajá. Mati, ¿con quién estás? ¿Con Nati? Ay, es la que te Perdón. sumaste. ¿Cómo estás, Hola, Nati? buen Te día, sumaste el ¿cómo otro estás? día vos, Encantada. ¿no? Qué Sí, gusto. exacto, sí, sí, encantada. Igualmente, igualmente. Sobre el otro día y tengo el libro. Por eso, sí, sí. ¿Quién es acá invitado? ¿Tienen idea? No. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, pero en el esperar no vamos a esperar. Me gustaría que me cuenten si lo están leyendo, si están leyendo partecitas, si hay algo que les sirvió, no sé, para una aplicación determinada, si los deja más reflexionando, a ver cómo es la experiencia de cada uno, con lo que hagan, así digan, Lucía, mira, de todo el libro leí 2 páginas nada más. Buen día, Moni, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Quiere alguien comenzar a hacerme una... o preguntas? Lucía, tengo una pregunta, no entendí esto, a ver, ¿por qué no lo desarrollas un poco más? ¿Alguien tiene algo que comentar, decir, preguntar? O si no, no, Hola, mira, Lucía. sí, ¿cómo estás, Inés? Bien, no, yo te quería comentar que me uní, que estoy conectada del libro y de la lectura hace muchos meses, que estuve como en otra, y en realidad me pareció como justo me cayó en un momento muy necesario para retomar, y entonces como que bueno, vine a escuchar más que a poder como comentar, porque la verdad es que ya no tengo la cabeza en otro lado, como en un momento de estrés pico y queriendo como bueno, retomar y buscar, sí, ¿no? Los caminos en la búsqueda, como siempre, pero bueno, en este caso me pareció como justo tenía la oportunidad de estar sola, y dedicarme un rato a escuchar, agarré el libro, lo encontré desempolvando después de una mudanza, una obra de durante el año, entonces como lo tenía hasta perdido, te digo. Ok. Pero bueno, gracias por la invitación y acá estoy. Tomo lo que decís, a mí me sirve mucho lo que el feedback, ¿no? Porque escucho detrás de eso. Estamos en una época, no sé por qué, por eso el tema que a mí hoy me movía a hablar es algo que me enseñaron hace muchos años los monjes trapenses, y es cómo aprender a decir adiós a las cosas, a las etapas, a los momentos. Y para decir adiós hay que saber aceptar, hay un montón, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El momento que estoy viviendo. Y cuando hay mucho aceleramiento, estrés, la cabeza quemada, estos aspectos que... Perdón, Mati, la cámara está haciendo esto todo el tiempo, como un flash. Ahí cambiamos locación. Gracias. Este, me, me iluminaba. Este, eh, qué bueno reconocernos, porque a veces cuando estamos con este estrés,
no nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, las oportunidades para parar, para equilibrarnos, para revisar. Y sigue, ¿vieron? Es como una rueda que te pasa por encima, una ola que te vuelve a revolcar y sigue. Y estamos en una época en donde en el inconsciente colectivo, en vez de estar en una época de paz, de entrega, es una época que parece que todo el mundo se agiliza, todo el mundo está pensando, ahora yo con las personas que estoy haciendo en coaching, el problema que va a haber con la familia de mi marido porque me voy a tener que reunir con fulano y porque si no yo quiero hacer otra cosa y que los chicos, y yo digo, en vez de ser un momento de encuentro, de paz, un tiempo para ir para adentro, que lo necesitamos, es todo lo contrario. Sucede todo lo contrario, ¿no? Y la pregunta que es a dónde va el libro, sé consciente. No niegues ni tapes, sé consciente, nada más. Nada más. Date cuenta, no te juzgues. Mírate, observate y empezá a aprender que hay recursos, que es lo que te da este conocimiento sagrado, pero este conocimiento sagrado no está afuera, ¿eh? Digo así porque acá está el cuadro este, ¿sí? Este conocimiento sagrado no está afuera, está dentro tuyo. Empezá a ordenarte descubriendo las leyes que operan en vos. Y cuando empezás a darte cuenta de quién sos, cuál es tu naturaleza esencial, vas a darte cuenta de dónde estás disociado justamente. Qué bueno eso. Es decir, no dónde estás bárbaro, sino, acá estoy disociada. Esto es lo que me está pasando. Le encuentro un lugar, una razón, pero cuando lo asumo, cuando me doy cuenta que estoy así. Si no, pasamos como ciegos en la vida. El otro día, hola Pilar, ¿cómo estás tanto tiempo? No sé si me escucha o está en el auto. Hola, Eh, sí, estoy aquí, muchas qué gracias. bueno verte. Sí. Igualmente, gracias. El otro día yo les invito a que vean es hermosa, ¿no? Una serie, pero leí algo en la maestría que estamos dando, o no me acuerdo ya si era en la maestría o en alguna de las formaciones, que hay una frase que se llama La cocinera de Castamar, es una serie, que para mí define en dónde estamos. Y dice así, eso está en la página 14, yo lo pongo al principio, como diciendo, ¿estás ciego? ¿Sos ignorante o no te estás dando cuenta qué opera en vos que está manejando tu persona? La está guiando. Mis traumas, mis necesidades, mis expectativas, el no conocerme, entonces estoy como ¿vieron el secarropas, lavadora dando vueltas y no me encuentro? Entonces, aceptar que estoy perdido ya es un darnos cuenta, es un crecimiento. Aceptar que hay algo que no veo, que el otro me está mostrando, es un crecimiento. Y ahí aparece lo que yo quería contar hoy del adiós. Los adiós son pequeños duelos, duelos de quienes éramos hace 2 años. Duelo de lo que hoy me pasó, que me transformó aunque no quise, porque hoy veo al otro que tengo a mi lado diferente y lo tengo que aceptar. Duelo porque empecé algo nuevo que me súper entusiasma, pero me cuesta dejarlo aprendido, lo cotidiano, lo que me daba seguridad. Duelo de la etapa en la que uno está viviendo. Etapa. Cuando uno es joven decís, bueno, tengo todo el mundo por delante, la energía, pero llegados 50 años en adelante, empezás a tomar conciencia del tiempo y del valor del tiempo y de la etapa y de lo que podés. Y cuando digo duelo, no es muerte, es saber dejar ir, ¿no? Y todo el trabajo del eneagrama
es permitirte trabajar en vos todas las sombras, todas las luces, toda la esencia, porque fíjense que ustedes que yo muestro el enneagrama, para mí estamos muy acostumbrados, por lo menos desde la época, hace más de 40, 30 y pico de años atrás, que escucho del enneagrama siempre desde las sombras, siempre desde los vicios, ¿no? Sos una viciosa, es decir, sos una envidiosa, sos una orgullosa, sos una vanidosa, sos un... y el punto del sos en los vicios fija una identidad que es del ego. Y mi invitación es, más allá del ego, ¿quiénes somos? Hay una esencia luminosa que se mantiene viva como un fueguito, una llama viva, que nos permite no solo darnos cuenta de esas sombras, sino transformarlas y no identificarnos con esas sombras, sino saber trabajarlas. Y para eso no solo está el conocimiento de uno mismo, porque el enneagrama no solo te enseña a conocerte a vos, sino que vos te ves en relación a todas tus relaciones, a tus vínculos. Y es más, sabés, porque muchos lo sabemos ya, que como dice Carl, aquella persona que hoy más te dificulta el vínculo, es ahí donde te está enseñando a crecer. Entonces, ¿será que decir adiós y aceptar estos duelos y dejar ir no es bueno, suelto y dejo ir? Hoy en día, lo que no te gusta, déjalo, cortá el ambiente donde no te sientes bien, con esta persona poner límite y andate. Es muy fácil decir eso y es muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque nos cuesta soltar lo aprendido, lo amado, lo querido. ¿Cuántas veces estoy escuchando ahora también en sesiones y estoy con una pareja porque lo quiero, ya no tenemos sexo, ya no hay más que compañerismo? Y bueno, y ese compañerismo a veces me gustaría que esté afuera y no adentro, pero lo aguanto. ¡Ey! ¿No? Digo, ¿qué nos pasa? Que no podemos humanamente entender que hay siempre en la vida, como es la naturaleza, ahí lo veo a Matías con los árboles, la naturaleza todos los otoños cambia sus hojas. Entonces todo se recicla y no sabemos reciclarlos. Por eso decir adiós, en principio, es darnos cuenta que estamos ciegos. Y ahí leo esto. Dice, no son ciegos los que no ven, sino los que caminan entre tinieblas, tanteando los muros que delimitan el camino, caminando con pasitos cortos y temblorosos. Son ciegos los que no saben qué suelo pisan, los que no saben cuál es su lugar, hasta que alguien enciende una vela e ilumina el sitio que por fin debemos ocupar. Solo hay un sitio para cada uno, aunque nos impidan ocuparlo con todas las fuerzas, pero nadie nunca derrotará a nuestro instinto, el instinto de ocupar por fin nuestro sitio, el nuestro, el único sitio donde podemos ser felices. ¿De qué habla esto? A ver, pensemos juntos. ¿De qué habla? No son ciegos los que no ven. ¿Dónde está la ceguera? ¿Alguien quiere compartir? Súper hermoso, Lucía. Yo quiero compartir dos cosas respecto a lo que dices y a tu pregunta inicial. Sí, Precisamente estamos ciegos cuando no estamos conectados con nosotros mismos, cuando no somos nosotros tal cual como somos, porque no nos podemos ver, o sea, cuando no nos vemos. Pienso que a eso va tu frase. em, Hasta que nos atrevemos a llegar a lo que somos nosotros, a vernos tal cual.
Y con respecto a tu primera pregunta, pues yo estoy súper emocionada de estar aquí contigo, compartir contigo tu comunidad. Pues yo vengo trabajando con Enneagrama hace unos años, pero sobre todo un trabajo personal, pues que también se convirtió en mi trabajo profesional. Y cuando yo te conocí, o sea, en las redes, pues te conocí, me sentí totalmente identificada con el enfoque que tú tienes, pues desde la parte sistémica eh, y con un enfoque mucho más espiritual. Y pues yo vi tu libro, yo estoy en Colombia y pues vi tu libro y dije, no, yo, o sea, necesito ese libro, o sea, empecé a identificarme totalmente y pues este año en septiembre, cuando yo te contaba, o sea, llegó el libro y pues para mí se convirtió, o sea, esto es como, mejor dicho, lo más sagrado para mí desde la portada, o sea, desde ese fondo que tú tienes atrás con esa trama como una telaraña, o sea, los colores, todo. Yo soy también artesana y artista, yo trabajo mucho con manualidades y desde la portada, o sea, yo decía, esto es una obra de arte, o sea, más que un libro de enneagrama, es una obra de arte y cada página, o sea, es como leer poesía, o sea, ni siquiera es como un texto, pues, de estudio, sino es un texto que va mucho más allá. O sea, cada vez que yo, o sea, yo lo he venido leyendo poco a poco, o sea, me gusta como ir digiriendo y para mí ha sido como un libro de poesía, o sea, un libro que me toca las fibras profundas, un libro que, o sea, que está muy bien hecho, ¿sí? Que tiene mucha sabiduría, o sea, más allá de definiciones y todo, porque pues yo soy muy curiosa y he venido estudiando pues desde muchos enfoques el enneagrama. Me gusta enseñar, me gusta también transmitir información, pero primero conectando pues desde la parte más genuina mía, ¿sí? O sea, como que me haga sentido a mí para poderlo transmitir. Y yo estoy fascinadísima con el libro, o sea, contigo, o sea, con toda la información, con la sabiduría, o sea, quería decirte eso pues desde el inicio, que te agradezco, o sea, es toda una obra de arte que tú has plasmado pues para que otros pues digamos que también empecemos a ahondar en nuestra propia obra de arte personal. Mm. Entonces, quería decirte eso. Muchísimas gracias, Lucía, por esa creación tan hermosa. Gracias, Lady. Gracias por tus palabras. Un poco es eso. Sí, yo creo que tomado desde la obra de arte, cada uno de nosotros es una obra de arte. Y lo llevo a lo que le acabo de leer recién. Si tomamos conciencia que cada uno de nosotros vino con una misión a esta vida y tiene que encontrar un propósito de vida, pero ese propósito no es lo que hago. Lo que hago es la consecuencia de esa misión interna, ese sentido por el que hago las cosas. Entonces, sin querer salió un libro artístico, porque no puedo conmigo. Sin quererlo, digo, no fue, era como mi mirada, pero ¿por qué? Porque siento que cada uno de nosotros somos una obra de arte. ¿Sí? Y nos dejaron como en lo que se llama en la escultura el non finito, ¿no? Cuando en una escultura está el non finito, es como vos vas, primero tenés un bloque de piedra, a mí me gusta mucho relacionarlo con el trabajo personal, tenés un bloque de piedra y vas como sacando los pedazos, ¿no? Para que aparezca la imagen, la figura que vas haciendo. Entonces, nosotros venimos siendo quienes somos, pero después tenemos que ir liberándonos de a poco de todas las estructuras familiares, creencias, patrones, educación que hemos tenido, que nos han forjado, nos han puesto en un lugar, nos han dado una identidad, es necesario, nos han dado un contexto, una pertenencia. Pero el problema es cuando no elegimos por nosotros lo que somos, porque no sabemos quiénes somos. Entonces, lo llevo acá. Esta obra de arte es una obra de arte que todo el tiempo estamos haciendo con nosotros mismos. ¿Y qué te da el eneagrama? Y acá voy a usar la palabra herramienta para los que me dicen que no hay que usar la palabra herramienta, que yo lo digo, porque no es una definición que el eneagrama es una herramienta, pero sí acá lo que te da
al empezar a ver los procesos de qué tipología soy, cuál es mi opuesto complementario, qué es fundamental. Otro día voy a hablar exclusivamente del opuesto complementario, porque no solo somos la esencia, somos nuestro opuesto, y nuestro opuesto opera, nos demos cuenta o no, en sombra, y está presente, ¿no? Entonces digo, no solo somos nuestra esencia, sino nuestro opuesto, nuestras alas, nuestros brazos, nuestros ejes de equilibrio. Hay una dinámica que uno empieza a integrarse y completarse en el eneagrama. Pero después de eso, después de toda la identificación, que es como decir, bueno, cuando está la obra, siempre en el no finito de una obra queda una parte como sin terminar. Y esto es maravilloso cuando uno lo lleva a su propio trabajo personal, porque sabés que siempre hay algo de vos que te podés seguir sorprendiendo. Hay algo de vos que vos creíste que por ahí llegabas a tu mejor versión y hay algo más. Y hay siempre un crecimiento más. Así como también hay una sombra que no veías, que estaba mucho más en tu inconsciente y que aparece porque estás dispuesta. Entonces el eneagrama te da todas las herramientas y los recursos para saber cómo, desde qué lugar. No necesito estar investigando y buceando. Cuando lo vivo y lo encarno, el eneagrama pasa a ser la ley que me ordena. ¿Me siguen esto? No es algo que tengo que entender, sino que aparece, me alineo a una ley, porque el eneagrama son leyes de comportamiento humano, y esas leyes operan, nos demos cuenta o no. Entonces es maravilloso como, más allá de todo lo que yo pueda hacer como obra de arte para mí, cuando empiezo a elevar la conciencia, que esto ya no es me identifico con una tipología o con otra, sino que entiendo que me completo en lo mejor de todas las naturalezas y empiezo a ir acá, a este centro. Y ese centro está inacabado.
los que saben enneagrama, podemos tener muchas definiciones de enneagrama, pero la primera frase que está acá, en la tapa del libro, para mí es la llave del enneagrama. Si usted me dice, Lucía, por eso la puse, ¿no? Lucía, ¿cuál es la definición más para vos asertiva del enneagrama? Miren a dónde apunta. El enneagrama es la manera más sencilla y natural de abordar los sucesos y el modo en el que ocurren. ¿Qué significa esto? ¿Habla de mí? ¿Habla de mi tipología? No, es la forma más sencilla y natural porque la ley es la ley. Cómo estoy viendo la realidad es así, punto. Entonces, de abordar los sucesos, de cómo me encuentro con la realidad, con la vida, con mis situaciones, con mis enfermedades, con mis logros, con mis vínculos, cómo me encuentro conmigo, cómo me encuentro con las circunstancias, con los 4 encuentros, como siempre digo, ¿no? Con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, la vida, la sociedad y con la fuente divina. Y entonces es la manera natural de abordar los sucesos y el modo en el que ocurren. Nos revela la existencia de las leyes universales que le dan orden y sentido a nuestra vida. Las leyes nos dan orden y sentido. Para mí esto es maravilloso. Porque, ¿qué quiere decir? Que estamos luchando, lidiando en creer que está en nosotros todo el control, cuando hay una ley que nos guía y no la estamos. ¿Y esa ley cuál es? A ver, alguien, ¿qué son esas leyes? Desde el enneagrama, ¿no? Doy 2 enunciados y me encantaría que alguno dé otro más. Primero, hay 9 maneras de ver la realidad. La realidad es una, pero esas 9 maneras completan lo que es la realidad. Y si yo no tengo la mente amplia para entender que están esas 9 maneras de ser, y si yo no incorporo en mí esas 9 maneras de ser, no estoy viendo la realidad tal cual es. En todo sentido, cuando hablo de realidad, hablo de todo, el cómo hago algo, en cómo me vinculo, en cómo me relaciono con la materia, en todo, ¿eh? En todo. Punto 1, hay 9 maneras de ver la realidad. Punto 2, que para mí es la más importante. Todos vinimos a ocupar un lugar en la vida, por eso les leí esto. Todos vinimos a tener un lugar para ser y para existir, y para desarrollarnos, y para contribuir. Por eso a mí me encanta tanto la frase que siempre usamos de la Universidad de la Conciencia, de Daisaku Ikeda, que dice hay 3 tipos de vida, ¿no? La vida que depende, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Entonces todos vinimos a esta vida a contribuir en algo, conscientemente, ¿no? Hay personas que dicen, me vivo, como, duermo, tengo sexo, tengo hijos, me reproduzco y me morí, punto. Esa sería la parte natural. Entonces, ¿cuál es el sentido que le doy a cada cosa? Y cómo acepto que hay leyes naturales que me gobiernan por ser materia, ser espíritu, y que en nosotros opera todo un universo, y aceptar eso, aceptar que hay un compromiso profundo con la vida por quienes somos, es fundamental. Y sigue diciendo así, saber escuchar la sabiduría del eneagrama en nuestro interior nos permite volver al origen, descubrir la esencia que somos y evolucionar en la conciencia. Es mucho más que la imagen de una persona, es una matriz de talentos que se manifiesta en todo vínculo humano. Cuando yo pongo acá, es mucho más que la imagen de una persona, es porque nuestra identidad está construida en nuestra imagen idealizada de nosotros mismos. ¿Pero somos eso? Y esa imagen idealizada, en este momento, ¿funciona con quienes somos, con nuestra evolución?
Entonces, ahí empezamos a distinguir lo que muestro en otra parte del libro, lo que es la esencia y la personalidad. Distinguir, no separar, porque muchas veces vivimos separados. Sabemos que hay algo más, pero vivimos tomados por la personalidad y por el ego, ¿no? Entonces, para mí esta definición que está detrás del libro eh, se une mucho con esta frase que les digo de la cocinera Castamar que me impresionó. Era una historia hermosa y antigua, pero cuando escuché esto dije, pero acá está hablando de una verdad que muy pocos entendemos y que a veces nos lleva toda la vida a poder conectar, que el camino verdadero de autoconocimiento es simple y lo hacemos complejo. Ese es el punto. ¿Sí? Porque si hay algo que tenemos los seres humanos es hacer complejo lo simple. Porque, y más los occidentales, ¿no? Decir adiós muchas veces es saber decir adiós también a nuestra identidad, a lo que creemos de nosotros. Lucía, y me quedo en un vacío existencial tremendo porque no sé quién soy. Bueno, ese vacío es como una tela en blanco. Y sí, va a dar miedo. Y sí, va a dar vértigo. Pero por eso también siempre digo que en el enneagrama una cosa es estudiarlo solo y otra cosa es trabajarlo en comunidad. Porque empezás a ver a otros que no están tan lejos de tu proceso y empezás a escuchar a otros que te enseñan de las tipologías que vos creías que no tenías nada y de pronto al escuchar al otro decís, no, sí, yo tengo, en realidad lo veo desde otro lugar, ¿sí? Entonces, como siempre digo al principio, para mí el enneagrama sin la antropología de la unidad, antropología significa entender al hombre y al hombre en su camino de la unidad, hacia dónde va, ¿no? De dónde nacemos y a dónde vamos. Es como que nos perdemos el valor, y voy a usar una palabra que para mí tiene mucho sentido, sagrado del enneagrama, el valor sagrado. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nosotros es sagrado. Cada uno de nosotros tiene dignidad y la dignidad es la divinidad que habita en nosotros. Y ser digno es ocupar tu lugar. ¿Hay algún comentario? No tengo nada de hacer un monólogo. Algún compartir, por favor, que les dispara. Estamos en el adiós, ahora vamos a hablar de la bienvenida. Estamos todavía en lo que nos cuesta más los duelos, el decir adiós, que aceptar a veces. Bueno, también depende de las tipologías. Hay tipología que le cuesta dar la bienvenida a lo nuevo. Pero bueno, los escucho. Moni. Hace ratito estabas hablando y me vino una duda. Cuando evoluciona la conciencia y uno hace lo que supone que debe de hacer conscientemente y eso, ¿no por eso precisamente te quedas en paz? ¿Cómo sería el no por eso te quedas en paz? Sí, hacer lo que uno cree que corresponde hacer o es lo que toca, ¿verdad? Y a veces hacer las cosas cuesta porque no es tu habitual actuar de esa forma, por ejemplo, que es algo que estás pensando que es para bien, pero aún así no te quedas así súper tranquilo porque sientes que pues, o se generó un pequeño conflicto o de todos modos no quedas bien o ya. O sea, ¿cómo se trabaja? Porque hace rato no recuerdo lo que dijiste, pero me brincó con esto. ¿Cómo se maneja esa evolución de conciencia cuando sabes qué es lo mejor, pero pues el ego siempre dice te sentirías más cómodo o sería más fácil de otra forma? Entonces, ese escalón me recuerda como cuando te duelen las piernas que hiciste ejercicio y quieres subir un escalón más y cuesta y sabes que es por tu bien, pero hay otra parte de tu cuerpo que dice como, ¿para qué? Lo que me viene como reflexión ahí es que dos cosas. Una experiencia de ver en las personas
en los niveles de conciencia. Acá tenemos que meternos en los niveles de conciencia. Cuando vas queriendo evolucionar en la conciencia, hay que tener coraje porque muchas veces pasa exactamente lo que estás diciendo. Vos cambiás una conducta, algo ya no te molesta, algo que antes repetías, ahora lo dejas pasar y no solamente lo dejas pasar, sino que contribuís a que el otro eh, sea como es. Cualquier ejemplo. Y claro, incomoda tu cambio a los demás, ¿no? A veces, porque estamos acostumbrados a vivir de patrones y de suposiciones de como yo ya te conozco, sé cómo sos, o espero de vos o de tu... En el trabajo se ve mucho, ¿no? Donde se maneja mucho también con el tema de lo que se espera de uno y la imagen. Y resulta que hay un punto importante que es aquello que para vos es sentir que estás siendo honesta con vos, así sea una actitud difícil, esa honestidad después tiene una onda expansiva en los demás. Solo tenés que saber esperarla. Si vos cambiaste una actitud que incomoda, que molesta, que no es tan adecuada para lo que se espera, seguí siendo honesta con vos. Y sé coherente. La palabra para mí es la honestidad, tiene que ver con la coherencia en la cual hay cosas que ya uno no cede. Los niveles de conciencia, cuando hablamos del nivel de conciencia ampliado, que eso está, si quieren se lo digo para quien no está muy ducho en el eneagrama, está en la tercera parte, no, en la cuarta parte, está en el diamante del eneagrama, después de la cuarta parte, ¿sí? La persona que está en un nivel de conciencia ampliado no es que se aisló del mundo y ahora se siente superior, todo lo contrario, ejercitó la humildad, el silencio y la audacia y ejercitó la capacidad para saber que hay un momento, y esta es la experiencia que todos hemos vivido, porque lo veo a diario, que a veces crees que te vas a quedar solo porque hiciste un cambio en la vida en donde hay cosas que ya no te interesan, hay charlas o ámbitos donde decís, ¿para qué estoy acá? ¿Me entendés? Y hay una selección, y esa selección es natural. Es como la naturaleza también selecciona, es natural. Y esa selección no es pongo límite, porque en esa selección yo puedo saber cuál es lo que a mí me va moviendo, me va nutriendo, lo que yo voy dando a los demás y nutriendo a los demás. Y eso no quiere decir que un día, por ejemplo, con una amiga que ya no tenés mucho que ver, y la querés a la amiga, y decís, pucha, es una amiga de toda la vida, la quiero, pero siento que no hay crecimiento con el vínculo, ¿sí? Y no por eso la voy a dejar, pero soy honesta conmigo en lo que siento. Entonces, le daré cariño, estaré en lo que sé, en lo que pueda, pero siento que por ahí no tengo esa unión como había antes. Sí, Porque, pero ese actuar te hace sentir que, pues no bonito, digamos. O sea, una ah, sensación como que, y bueno, ahí viene entonces el... ese espacio es el... Sí, bueno, en la vida hay que tener coraje para aprender a aceptar lo no bonito. Me encanta como lo decís. ¿Sí? Ujú, Sí. ok. Sí, duele. Evitamos aquellas cosas que nos duelen. Sí, decir adiós y crecer y evolucionar duele. Crecer duele. Claro que sí. Y es Sí, que pero creo que psicológicamente es una jugada como que no es por ahí. te autoconvences que no es por ahí. Ajá. Pero el norte tiene que ser la honestidad. Y la honestidad no viene de lo que pienso, de lo que van a pensar los demás. La honestidad viene de este impulso, como lo que acabo de leer, este instinto, que yo le llamo instinto sagrado, ¿eh? No Lucía no lo llama. Hay muchos autores antiguos, cuando leía, sobre todo René Guénon, Filosofía perenne,
autores maravillosos que hoy en día lo hablan y lo certifican desde la neurociencia, pero son muy antiguas las experiencias. Muchas veces escuchaba la palabra instinto sagrado, lo leía y decía, qué loco, porque no es el instinto de la reacción, acción, es la preservación de la existencia que todo ser humano tiene. Y eso lo vemos cuando hay catástrofes, ahí nos damos cuenta de lo que somos capaces, ¿no? Miren siempre pienso en la película Tsunami cuando digo esto, de lo que uno es capaz, pero que no te das cuenta en el día a día. Y ahí no estás pensando cómo me ven, qué piensan, qué esto. El instinto, Ahí te das cuenta, sí. como Nati. Que ahí te das cuenta de todos los instintos que tenés Ah, prendidos todo el tiempo y pensás que están apagados porque de ahí accionás, ni siquiera reaccionás, es tipo, apretás play y haces, sobrevivís, trepás, corres, salvás. amás a alguien que ni siquiera conoces y que estuvo al lado tuyo con la misma situación. Sí, Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí se apaga todas nuestras creencias, el instinto, cuando yo lo tengo, el instinto sagrado es ser quien soy, esa honestidad profunda, se apaga, es como si apagaras la radio de tu mente y solamente que está la vida por la vida, la existencia por la existencia. La vida siempre va a luchar por vivir, ¿eh? Siempre. Mírenlo en la naturaleza, hasta último instante. Entonces, hemos perdido ese nivel de conciencia. Entonces, cuando yo te digo honestidad, Moni, no es solo la honestidad de, a ver, es lo que siento, no, lo que es. Algunos lo definen así nada más, no hay mucho más. Entonces, puedo querer, vuelvo a este ejemplo, puedo querer a esta amiga, la quiero, puedo compartir con ella momentos con su familia, lo comparto, pero sé que hay algo en mí que no conecta como conectaba antes y no me puedo engañar. Y hoy en día se dice, bueno, cortá ese vínculo si no te hace bien, ¿no? Perdón, todo lo que nos pasa afuera tenemos que hacernos cargo que nos está pasando a nosotros. No es la amiga, es lo que a vos te pasa porque vos evolucionaste. Entonces, esto tan tremendista, ¿no? Que si estás en un ambiente que no te hace bien, sí, hay ambientes que son tóxicos. Yo trabajé 25, 26 ya años, trabajo. Estoy ahora con dos empresas, pero trabajo con personas que a veces es duro, duro, difícil de roer, de que la persona se abra por miedo a ser expuesta, por miedo. El otro día atendí a un chico 3, que es el que pasó a ser el gerente después de 5 años de ser el segundo de una empresa con la que estoy trabajando. Y no saben con qué hay, además de ser 3, con qué aires me hablaba de todo lo bueno que él hace ahora que antes no se hacía, ¿no? Yo no te conozco, dice, las cosas suceden y no se hace, no se ¿cómo? verbaliza eso, que eso no se verbaliza, es como hablar desde el ego, es espantoso. No Digo, sé, pero la actitud está corporal solo, está, no hay ¿eh? que decirlo, digo, se nota solo. Los Y, demás, en todo caso, reconocen lo que vos exacto, estás exacto. haciendo. Bueno, Vos andás predicando lo bueno que sos y lo bueno que haces y lo brillante que sos y en lo que te has convertido. Y si no fuera por él, sí, bueno, entonces me decía, tengo problemas de comunicación. Y a ver, vamos a trabajarlo, porque yo trabajo en lo concreto, ¿no? Decime con quién, que conozco a la empresa y conozco a los gerentes, y su problema de comunicación es con un gerente uno que le dice, decime cómo, dame el detalle, explícame los tiempos. Y él dice que no me moleste. Entonces, ¿cómo salgo? ¿Cómo sale una persona de ahí? Yo lo llevé, ¿cómo sos con tu pareja? Ahí se desarmó. Ahí empezó a ver todas sus sombras. ¿Me siguen? Cuando tocar con la... Y le dije, sé honesto con vos en algún ámbito. Ay, dice, mi mamá me decía que yo no le contaba la mitad y le cambiaba las cosas. Le digo, no esto no es diferente a lo que estamos hablando desde la empresa. Es un patrón. Cuando vos ves un patrón
que es parte de tu naturaleza, pero de tu ego, ahí tenés la posibilidad de cambiar. Ahora, si te funciona y a vos te sirve y te querés seguir montado al ego, fantástico. Es tu honestidad con vos a dónde querés llegar, ¿eh? Pero también las consecuencias Tiene las consecuencias, vas a ver, claro. ¿sí? Moni, cuando digo honestidad, tiene que ver más no con este trabajo que ya conocemos de el ego, la personalidad, sino con un instinto interno, porque eso es el salto de conciencia. El salto de conciencia, por eso vean lo que yo muestro en cada capítulo, primero doy una introducción antropológica para que se entienda, para que haya un fundamento, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que no tienen una formación en algo humano, entonces que podamos entender al ser humano y desde ahí a la luz del eneagrama. Entonces el proceso de los niveles de conciencia, cuando uno da un salto de conciencia y que lo veo mucho en este tiempo, la gran necesidad, no quiero más esta realidad, pero no sé, no sé de mí. ¿No? Estoy en una etapa de cambio. Les aseguro que estos 2 semanas me han llegado gente urgente. Estoy en una etapa de cambio. Parece que todo el mundo ahora se acaba, ¿no? Entonces, y en la etapa de cambio requiere de mucho coraje y de mucho instinto, pero que requiere dos cosas. O saber que estás en el momento del cambio y no resistís, que es el punto, y dejás y te permitís decir adiós a lo que hay que decir adiós, o un acto de coraje que es decisión. Sí, voy a ser muy honesta y muy veraz conmigo más allá de cualquier consecuencia. Eso es un salto de conciencia. ¿Sí? No hay otra. Gracias. Me ha pasado, perdón, ¿no? Pero me ha pasado con amistades, digo, en realidad no sé si hay cosas que se cortan, sino que se van desvaneciendo, porque vos vas vibrando como de otra manera y ellos es como una especie de ósmosis, y ellos también se van dando cuenta porque ya no están como vibrando parecido y como que se van alejando solas, como que no hay mucho trabajo a veces para hacer, que no hay que dedicarle tanta energía a un vínculo porque se va como desvaneciendo solo cuando vos te parás en otro lugar. Sin duda, pero ahí está lo que estás diciendo. Te parás en otro lugar, no porque vos estés en otro lugar con ese vínculo, sino porque vos ocupás un lugar diferente. Acá Claro, volvemos a lo que hablamos, ¿no? ¿Qué lugar estoy ocupando yo? Y ser honesto con el lugar que ocupo. Habitarlo el lugar. Cuando yo digo lugar, miren, en constelaciones familiares hay mucho de los traumas, porque todos hemos tenido que sanar seguir sanando traumas. ¿Sí? Y en constelación, y traumas no es estoy enferma, ¿eh? Traumas son situaciones que nos han quedado y nos han marcado y que no nos damos cuenta hoy cómo nos siguen definiendo. Nos siguen definiendo aunque no nos demos cuenta. Y en constelaciones familiares hay algo muy interesante que cuando vos ves la constelación y estás trabajando en constelación, que nosotros lo hacemos con el enneagrama, que es un orden maravilloso, porque es como un mapa vivo, orgánico de la persona, uno de los puntos fundamentales que siempre se dice es cuál es tu lugar, cuál es tu lugar en el sistema. ¿Cuál es el lugar que ocupás en el trabajo? ¿Cuál es decir, consteles tu familia, consteles una situación familiar? Y siempre hay un punto, cuando hay una enfermedad, que es la pérdida de territorio. Esto léanlo, está en biodecodificación, en bioenergética, pero bueno, todo esto viene de Hammer. Yo lo estudié a él directamente. Y Hammer hablaba inclusive que hasta el cáncer, que es con lo que yo trabajé, es una pérdida de territorio. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? ¿Por qué todo el mundo hoy habla que no ocupas tu lugar? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Dónde aparecen los traumas? Como una lógica. Cuando uno no está entendiendo en qué sistema está,
cómo está funcionando con el sistema y qué lugar le corresponde. Y esto es sistema vincular, sistema familiar, sistema social. No estoy hablando de la Matrix, estoy hablando de que uno en tiempo, forma y materia vino para algo en un momento determinado y con un ser determinado. Por eso yo siempre digo que la mayor misión de uno mismo, de la persona, es ser uno mismo. Pero ocupás un lugar y hacerte cargo de ese lugar, porque ese es el verdadero compromiso. Sumado a esto, me encantaría, y los ofrezco que lean ya les digo dónde está, hasta el final de todo, los 3 tesoros del eneagrama. Esto Lucía, surgió un día, Lucía, ¿puedo sí, hacer un comentario con claro, respecto de pronto a lo que decía Mónica? sí, Tal vez la sensación que dice Mónica de que pues me debería darme paz, ocupar como mi lugar. De pronto yo le diría a Mónica, pues de pronto no es tanto la sensación de paz, sino a pesar de la incomodidad de atreverse a hacer, es la sensación de liviandad, ¿sí? O sea, como de estar más liviano frente a decir, puedo ser lo que yo soy a pesar de que esto no me dé 100% de paz, porque de pronto lo que voy a generar es incomodidad, ¿sí? O sea, si yo me atrevo tal vez a ser honesto, a decir, uy, aquí de pronto estoy haciendo esto con tal persona o estoy siendo de esta forma, porque es lo que mejor conviene, digamos, como por el relacionamiento, pero yo me sí. atrevo en ese punto a decir, no, ya no lo hago porque pues no es lo que soy yo, pues eso obviamente va a incomodar y pues no va a generar paz, ¿sí? Realmente no va uno va a decir, no, pues qué bonito incomodar, no, como decía Mónica, sino pues, pero pues de pronto lo que me genera es más liviandad, o sea, como que ya me quito el peso de estar acomodando las cosas por generar una aparente paz, ¿sí? Y ya con el tiempo, pues sí se va a generar la paz cuando ya todo se organiza. Sí, no sé si de pronto era algo así lo que Mónica trataba de expresar. Sí, Me gracias. encanta lo que decís. Moni, decilo, ¿sí? Me quedé callada para que vos respondas. Sí, sí, lo que pasa es que siento que todo es un proceso. O sea, en el momento obvio que no te sientes liviano porque traes como la culpa, ¿no? Y ya después, como dice Lucía, es expansivo. O sea, algo sucederá que digas, ah, mira, todo se acomodó. Bueno, Betty acá, también iba a decir algo hace ratito, ¿eh? sí, a ver, ¿qué Betiana Moni? iba a decir algo. ¿Eh? Betiana hace rato tenía la mano levantada. Sí, Sí, gracias, Moni. No me quería ir de tema, ahora volvieron esto con lo que habías compartido también, que en el trabajo sistémico del eneagrama, cuando se empieza a ver uno, es esto que contaba Lucía, cómo íbamos sacando capitas, y muchas veces el estar en estos ambientes me hace pensar de que normalizamos situaciones que cuando empezamos a trabajar en conciencia dejamos de desnaturalizar. Y ahí es cuando uno puede poner un límite hacia eso, ¿no? Darte cuenta que a lo mejor estás aceptando o compartiendo cuestiones que ya no son ya empezás a percibir, ponerle la mentira, el engaño, estas cosas que por ahí naturalmente en lo cotidiano, cuando no hay trabajo personal, estamos involucrados. Y después uno cuando empieza a ver, dice, bueno, ya hay una elección de que esto ya no es para mí, y entonces ahí la culpa, el dolor, se va como desvaneciendo. No es tan, o sea, es como que te vas acomodando porque hay una consistencia interior que dice, esto ya no es conmigo, y no es contra el otro, sino es como un autocuidado. Entonces, el trabajo sistémico y el trabajo del eneagrama, como vos decís, Moni, es este proceso, y yo estoy justo con ella en la formación y lo estamos transitando todos los días, de decir, bueno, son tiempos donde decanta que esto que está afuera para mí era muy normal en un momento, o estaba bien, o lo aceptaba, y después me doy cuenta que ya no resuena, pero está bien, digamos. La culpa es
no voy a hablar porque es muy personal, pero bueno, es cuando uno empieza a tomar conciencia de qué lugar quiere ocupar, de qué manera, y ahí es como que es más liviano la transición, digamos. Permítame que diga, pues ustedes saben que yo jamás diría y definiría las tipologías porque este es un proceso de autodescubrimiento. Pero acá le está hablando un 6 al 4 y el 4 al 6. Entonces hay una lógica en donde hay una mirada mucho más del otro, Moni, que vos tenés que trabajar en vos por tu naturaleza y una permitirme más ser yo misma de Betiana como su manera de cuatro. Es decir, ¿qué quiero decir? Que el mismo tema cada uno, depende del nivel de conciencia, lo podemos abordar de diferente lugar. No solo por la experiencia personal, sino por la manera, los recursos internos que tenemos según nuestra naturaleza, ¿no? Pero el punto de mayor confluencia es cuando en los niveles de conciencia estamos en un nivel de conciencia ampliado que no es iluminado ni nada, es nuestra mejor versión, podemos sintonizar en nosotros el eneagrama. Entonces, ya no importa la mirada del 4 o del 6 porque Moni, vos podés tener la misma libertad interior que puede tener un 4 para permitirse, y Betty, vos podés tener también la misma consideración del otro que tiene el 6. Digo, esto es lo maravilloso, ¿no? Porque en el caso tuyo, Moni, el 4 vive en vos ya, en un nivel de conciencia, y en tu caso, Betty, el 6 vive en vos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo digo cuando uno empieza a crecer y evolucionar en la conciencia. No quiero, hoy no es dar una clase ni nada, por eso pero qué lindo que se ve en el proceso, ¿no? De cualquier conversación, de cualquier diálogo. Si uno está atento, empieza uno en el mismo diálogo a captar esa naturaleza de la persona. Eso, ojalá, Dios mío, los que están haciendo la maestría lo saben, yo siempre digo, ojalá, más allá de todo lo que entiendas, de todo el conocimiento, porque es vastísimo, es vasto el conocimiento del eneagrama, no se define solo en las tipologías, puedas captar al otro, sintonizar, porque captar al otro implica que vos hiciste un trabajo de mucha purificación y que es lo que enseñamos en los procesos de neocoaching. Ahora estamos justo en este proceso y es eso, ¿no? ¿Cómo puedo llegar? Ni siquiera es una escucha empática, ¿cómo vivo yo esa característica que el otro me trae? ¿Cómo la entiendo desde lo que es? Porque la tengo trabajada en mí. Quería cerrar con, ¿se acuerdan que al final yo hablo de lo estaba buscando y no lo encuentro? ¿Dónde está? Está al final de todos los 3 tesoros del eneagrama. No lo puedo encontrar. ¿Dónde? Acá. Está en la página 445. Es el final del libro, ¿eh? Esto, em, hay cosas que yo puse que realmente me desnudé con el lector, así que ustedes quizás si escriben, leen un poquito, me van a conocer más que muchas veces así en lo personal. Porque yo puse al principio, debo confesar que hace muchos años que estoy escribiendo y reescribiendo las páginas de este libro que llega a su final. Cada vez que releo un tema escrito, me nace modificar alguno de los párrafos con una nueva mirada superadora, con otra experiencia integradora y seguramente seguiré teniendo muchas más. De eso se trata evolucionar, no quedarnos apegados a ningún saber. Esto fue una confesión, la verdad, porque me decían, ya Lu, basta con el libro, a ver, hasta acá, ¿no? Y 9 años, y yo decía, no, pero ahora lo veo diferente este tema, no, ahora lo tengo que plantear desde este lugar. Y digo, qué maravilla que esto es desde el saber, pero no es el saber,
Era plasmar algo que yo veía y que voy aprendiendo en cada uno de ustedes, porque el eneagrama es orgánico, es vivo, vivo, está vivo, uno escucha, uno aprende. Por eso, para mí, acuérdense, yo siempre muestro un sistema que es con el que formamos, pero además el trabajo en las empresas es de ahí, que es eneagrama, conciencia, coaching y experiencia. ¿Y qué es el coaching? Escuchar al otro, darte cuenta, entender el lenguaje físico, no solamente el lenguaje verbal, físico, actitudinal. Entonces es maravilloso cuando esto empieza a pasar y claro, empezás a ver siempre otras cosas, hay una casuística. El otro día estaba dando una charla en Vistage, que es una empresa que se reúnen varios CEOs a hacer reuniones y yo soy expositora. Y ayer atendí a uno de ellos que me dice, Lucía, ¿sabés qué me convenció de lo que diste? ¿Cómo hiciste para, en una hora que mandaste a hacer un ejercicio, lo hicimos y empezamos a hablar del eneagrama, nos sacaste la ficha a los 9 que estábamos? Dice, eso es ejercicio. Y le digo, no, es vivencia. La ficha es escuchá desde dónde habla. Pero acá empieza el verdadero coaching. Escuchá desde dónde habla, desde dónde dice lo que dice, cómo lo transmite, por qué se encuentra. Era un trabajo de que la pregunta era, vayan y hablen en díadas entre ustedes qué es lo que hoy los pone incómodo. Con esa sola pregunta, lo que dice cada uno ya captás la esencia, ¿sí? Y uno dice, bueno, Lu, pero vos tenés 30 años. No, viví el eneagrama dentro tuyo y te vas a dar cuenta que lo podés hacer, lo percibís, lo captás, te das cuenta cómo lo dice, desde qué lugar, cómo te saluda. Y entonces el coaching es el coaching de la vida, es decir, porque estamos en diálogo permanente. Es impresionante esto, ¿no? Porque no nos damos cuenta cómo la comunicación nos vincula o nos desvincula. Entonces, hay una unidad temática entre el eneagrama con todo su conocimiento, con todas sus capas, ¿sí? El proceso del ser y de la personalidad, ser y personalidad, esencia y personalidad. Y aquí todo el proceso de evolución. Pero después de eso, ¿sí? Si no lo llevamos a la vida práctica, ¿y cómo lo llevamos? Cuando nos comunicamos, cuando decimos buen día a la persona que tenemos al lado, que nos despertamos, cuando llegamos al trabajo, el cómo llegamos, la actitud, pues eso es un lenguaje actitudinal. Mirá la actitud de una persona y te vas a dar cuenta en qué nivel de conciencia está. Simplemente, ¿eh? Entonces, cuando lo llevamos a la práctica de todos los días y no estamos en compartimentos estancos, bueno, así soy en el trabajo, así soy en mi casa, así no, cuando empiezo a darme cuenta quién soy más allá de todos los roles, wow, se nos abre, como dicen los maestros, los Mahatmas, yo lo pongo al principio, una mirada amplia, se nos vuelve un corazón mucho más puro porque no está eh, contaminado con todas nuestras opiniones, creencias y juicios, y de pronto también se nos abre una actitud, ahí viene la honestidad, con mucho más coraje, es lo que vos decías, Lady, también, ¿no? Para ser quien uno es. Y ahí sucede algo hermoso. El eneagrama te trae 3 tesoros, y ya lo saben muchos, pero lo quiero repetir para que lo guardemos para este fin de año y para que le demos la bienvenida. ¿A qué le tenemos que dar la bienvenida? ¿Dónde estamos en un camino? Si aprendemos a soltar aquello que ya no es funcional en nosotros y tener el coraje y la honestidad y la humildad de decir acepto y no resisto a lo que la vida me trae para ver y crecer, le tenemos que dar la bienvenida primero al primer tesoro, que es que todos nosotros, después cada esencia lo vivirá de una manera diferente, pero que todos nosotros, ¿sí? Tenemos un trabajo ineludible con nuestro tesoro interior. ¿Y qué es nuestro tesoro interior? La capacidad de introspección, de tener
de encontrar en nosotros, dentro nuestro, la sabiduría que buscamos afuera, de encontrar la respuesta que tanto buscamos afuera. Por eso el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Porque es en nosotros donde están. Queremos que el resto nos resuelva, nos diga, nos dé el checklist. Y sin embargo está dentro nuestro la verdad con mayúscula. Y esa verdad con mayúscula, humildemente tenemos que saber que es nuestra verdad, no es la verdad del otro. Me entienden, ¿no? Pero ahí estamos, honestamente, con nosotros. Y ese tesoro nos lo regala como capacidad el 4, el 5 y el 9 como capacidad natural, lo traen naturalmente, esa búsqueda interna, esa búsqueda de sabiduría, esa búsqueda de armonía también interior. Y ahí hay un mundo interior totalmente rico, en nosotros convive y no somos conscientes muchos universos, muchas categorías, muchos conocimientos, y no somos conscientes de esto. Es lo que más nos da miedo abordar. Es lo que más nos da miedo decir, wow, ¿y qué hago con todo este potencial? ¿Sí? Marce, me hubiera gustado verte tu cara, mujer, tanto tiempo. Hace un año que no nos vemos. Ah, qué Estoy, linda. ¿Cómo estoy, anda Cali? ¿Cómo anda no Cali? estoy en Cali, Lucía, ando por acá cuidando, pues visitando a la hija, por eso estoy recién, ¿En Estados Unidos sí, estás? estoy en Estados Unidos. Eh, Me ha encantado verte, me ha encantado conectar con las otras personas, ha sido maravilloso. Y de verdad que tenemos que hacer algo el año entrante, lo que Por sea, que favor. vuelvas a Cali o que yo vaya por allá. Ay, Por gracias por favor. tanto, por darnos tanto en este espacio. Estoy así absorbiendo, absorbiendo. Muchas Qué gracias. divina. Y este espacio es para ustedes, no es para que yo dé una charla, es para ustedes, para compartir, ¿no? Sí, para la Así es. próxima compartimos más, pero la verdad estaba vengo muy desconectada, vengo de ver la nieve, estoy en otro cuento, entonces Wow. feliz también, Qué en el lindo lugar verte. adecuado, como decías ahora. Qué lindo verte. Bueno, y que estés con tu Bueno, hijo. Un abrazo. gracias, un abrazo a todos, gracias a ti. Sigo con el otro tesoro. Este es el primero. Estamos dándole el tiempo, la oportunidad del encuentro. Y cuando digo encuentro puede ser a mí lo que me conecta, Lucía, es la música, ok. A mí lo que me conecta es estar abrazada a mi marido, ok. A ver, ¿cuál es el lugar que dentro? A mí el que me conecta es el silencio o ir a caminar. Bien, busquen. Cada uno tendrá que encontrar la forma de llegar a habitar ese mundo interior. El eneagrama te lo enseña desde ya, ¿sí? El otro tesoro es el tesoro vincular. Somos seres de encuentro. Mi primer maestro, y ustedes lo saben, de la Universidad Complutense, lo pongo en mi epílogo, Alfonso López Quintás, a los 22 años, cuando vino acá a dar la charla al Consudec, y bueno, para mí fue maravilloso, dijo, el hombre es un ser de encuentro. Y el encuentro es lo que nos define. El encuentro que es el vínculo con el otro. Entonces, hay un tesoro vincular, y acá lo vemos en tipologías que son más solitarias, más de estar solas, que es ineludible. Nos vinculamos desde el primer momento con nuestra madre cuando nacemos, con nuestro padre, con nuestro entorno. Y esos vínculos definieron quiénes somos. Miren que si no es importante, ¿no? Y entender esto desde el niño. Para mí es una tarea maravillosa la educación de los padres para entender a este niño, cómo se va conformando. Entonces, ¿qué digo con esto? Que los vínculos, el tesoro vincular, ¿qué nos trae? Nos trae la capacidad de comunicación, pero la comunicación no hablo, el diálogo, el logos, el verbo, en los dos que hablamos, ¿sí? Donde hay una interacción permanente.
el diálogo con el otro, el estar con el otro, estar dispuesto al otro, el ser generoso, el saber que todos somos seres humanos, no importa roles, categorías, conocimientos, y como seres humanos nos tenemos que ver. El tesoro vincular también te trae mucha humildad de saber que el otro te puede reflejar aspectos tuyos para trabajar o al contrario, te puede iluminar un don que vos no te ves. Entonces, necesitamos al otro para ser nosotros mismos. ¿Me siguen en esto? Ahí es fundamental este tesoro, ¿sí? Que está unido, ¿eh? Son 3 tesoros que es lo que nos trae el eneagrama. Y, ¿cómo? Y por otro lado, ¿cuáles son las 3 tipologías que nos traen naturalmente estos 3 tesoros? El 6, el 7 y el 2. Lo tienen con ellos esto, ¿sí? Quizás les cuesta más la introspección, el meterse para adentro, porque cada uno, pero ahí está. Qué bueno el eneagrama que nos muestra aquel tesoro que tengo que empezar como, ¿vieron? A desempolvar, como un diamante, a ponerle brillo, ¿no? A encontrarme justamente en lo que más me resulta difícil, no en lo que me sale todos los días. Y darle la bienvenida. Y si soy una persona que no me vinculo mucho, bueno, buscar, generar, gestionar, cultivar los vínculos. Y por último está el tesoro en obras, que nos lo trae las 3 tipologías de carácter más fuerte, el 8, el 1 y el 3, ¿sí? ¿Y cuál es el tesoro en obra? En la acción, como dicen, en la acción se ven los pingos, es decir, accioná en lo que quieras hacer. Pero la acción no es solamente el logro, ¿eh? La acción tiene que ver que está mostrando en nosotros si estamos integrados o no, si somos coherentes o no. Por la acción nos conocen, no nos conocen por las palabras. Nos conocen, los seres humanos nos conocen por la acción. Entonces, ¿cuáles son mis acciones? Hablan de mí. Ahora, también, yendo al primer sentido de lo que hablamos hoy, nos da mucho sentido en nuestra vida ocupar nuestro lugar para dejar obra. Yo lo veo mucho en las empresas cuando hay gerentes que me dicen, Lucía, me encantaría dejar en un legado. Yo ya estoy económicamente, yo ya no quiero seguir ascendiendo, pero sí dejar un legado, sí haber dejado algo que no haya sido en vano, ¿no? Y yo digo, wow, wow. Entonces, y en la vida, entonces, ¿cuál es tu obra? Tu obra no tiene que ser algo extraordinario. Tu obra es la que haces todos los días, pero tenés una dirección, tenés un propósito. Acá sí viene el propósito. El propósito, que es lo que tienen estas 3 tipologías, ¿no? Y si tenés este propósito, ¿estás accionando en consecuencia ese propósito? Porque sueños podemos tener muchos, pero ¿qué haces para que hacer de ese sueño imposible algo real? ¿Sí? ¿Qué haces para concretar aquella, no sé, viaje o trabajo o cambio de lugar que estabas esperando? Y entonces en ese que haces, nos tenemos que ver mucho en lo que hacemos todos los días, porque hay una frase maravillosa que dice, la verdadera generosidad para con el futuro es entregarlo todo en el presente. Por ende, los pasos que hoy estás dando son los que construyen tu futuro. Y los invito a eso, ya que estamos a fin de año. Los invito, hace un tiempo les pasé por acá, por este chat, una charla que di sobre el liderazgo de paz en el Consejo de Paz del cual pertenezco. Somos parte, no pertenezco a nada, digo, somos parte de una comunidad donde hay un Consejo de Paz de Argentina. Y hablé sobre antropológicamente qué es el liderazgo y llevado a la conciencia de paz. Y hay algo importante, ¿no? No puede haber paz en el mundo si no hay paz en el corazón humano. Y la paz en el corazón humano no es estar bien solamente.
Yo creo que tiene que ver con la libertad con la que somos y actuamos y con lo que estamos realmente sintiendo que nuestra vida tiene sentido. Eso nos da paz. Y la paz después para cada uno, según el eneagrama, puede ser alegría, entusiasmo, fuerza, armonía, bienestar, creatividad. Cada uno después lo lleva a la palabra que quiera, ¿no? ¿Qué es lo que me da paz? Pero la paz es una actitud, es activa, por eso lo traigo acá en la acción, ¿sí? En la acción. Entonces, los invito a que le demos la bienvenida al tesoro que más nos cueste. Esto recuerden que están al final, ¿eh? Este tema me salió un día, hay una chica que conocí colombiana también hace muchos años, cuando fue la pandemia, que quería hacer algo con el eneagrama y bueno, y empezó a armar a juntar mucha gente de muchos lados de eneagrama y empezó a hacer como propuestas de las diferentes miradas del eneagrama en todo a nivel online. Y me dice un día, Lu, ¿querés empezar dando vos el inicio de una charla, pero que sea más no desde el eneagrama, que ya lo vamos a ver, sino de cuál fue la experiencia transformadora del eneagrama? Yo dije, Chan, porque no quería hablar de mí ni de lo que... No quería hacerlo autorreferencial la charla. Y entonces dije, ¿dónde están los tesoros? Fue como algo, y empezó a salir, le dije, voy a hablar de lo que me nazca. Y después le dije, te lo agradezco un montón, porque esto es el eneagrama, es inspirador cuando vive dentro tuyo. Y empezás a decir, ah, claro, mirá qué orden que hay. Porque cuando entendés el orden del eneagrama, son leyes y todo calza. Hay una matriz que calza. Y calza para lo que hagas en la vida. ¿No? Por eso, los que están haciendo la maestría lo saben, el desarrollo y la aplicación del eneagrama es extensísimo hacia donde vos lo quieras aplicar. Y es maravilloso esto, ¿no? Pero acá está un compromiso contigo, que es el tesoro en obras. Muy bien, qué lindo que se hayan conectado, gracias. Gracias a los que, bueno, están ahí. Graciela Magnano, hace tiempo que no te veo, me encantaría que pongas cámara y saludarte. Otra formadora de enneagrama de otros años, qué Aquí alegría, por estoy. Dios. No pongo Contame. cámara porque en realidad estoy en cama con un cuadro de gastroenteritis y estoy medio Wow, complicada físicamente, pero estoy wow. escuchando atentamente y me da mucho gusto volver a escucharte y volver a verte, Lucía. Qué lindo, Estuve con gracias. una amiga acá en Rosario que creo que te contactó, así que por ahí si se concreta lo de Rosario, nos vemos. Ay, bueno, dale, mantenete en contacto, Sí, ¿sí? cómo no, cómo no. Te mando un gran Fantástico. beso a vos y a Mati. Gracias. Qué lindo. Bueno, gracias. No sé quién es invitado. Ahí está. Bien. Que tengan realmente un año en paz. Ah, Loli, mirá vos. Gracias, Loli. Gracias por hacerte ver. Me encanta. Me encanta. Me encantaría que me pongan en el chat, porque esto no sirve para Lucía, sirve para el resto. Una pregunta de ustedes, así como hizo Moni, hizo Lady, hizo Iboti, una pregunta de ustedes puede disparar también la curiosidad o la pregunta de otro. Y esto también es nutrirse, ¿no? Y yo contar o explicar específicamente sobre la pregunta que ustedes hagan. Esto también ayuda al ejercicio de ir entendiendo aspectos, ¿no? Que están, y que cada uno lo puede ver de manera diferente, porque eso nos enseña el eneagrama, ¿no? Que en la diversidad está la unidad. Muy bien, muy felices fiestas. Estas fiestas sean, un encuentro con el niño y la niña interior también, que todos llevamos dentro, y que podamos vivir más desde la autenticidad y de una vida auténtica. Gracias por estar, ¿eh? Y gracias por haberse conectado hoy.
Mila, ¿cómo estás? Sí, Bueno. disculpa Lucía, me confundí de hora. Como estamos en hora de Ah, invierno, pensé que era a la una y a las dos, perdón, y había sido a la una que empezaste. Qué pena. ah, Pero el ratito que ok, te escuché, sublime. Muchísimas gracias, bueno, Lucía. gracias, ¿eh? Un abrazo para todos, Gracias, que tengan buen fin de igualmente. semana. Muchas gracias, igualmente. Muchas Chau, gracias, chau. Lucía. Muchas gracias. Gracias, Lucía, desde Colombia, Alex, Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Una palabra, por favor. Qué gusto escucharte. Dios mío, saber que tengo la oportunidad de escucharte es como revivir ese pasaje por Colombia en donde dejaste tantas raíces y tantas cosas bellas para estos corazones colombianos que en este momento estamos pasando por momentos difíciles, pero con el eneagrama lo vamos a superar. Lo entiendo, ¿eh? Y Dios quiera, van a salir, como siempre, como siempre. Un abrazo enorme para ti y para tu señora. Muchísimas gracias, Lucía. Igualmente para ti y todos los miembros de tu equipo. Gracias. Y Boti, espero que nos volvamos a ver. Claro que sí. Gracias. No se te escucha, Iboti, ¿eh? Estás en mute. Acá estoy leyendo tu libro despacito, muy despacito, pero te entiendo todo lo que decís, te puedo seguir tranquilamente, así que nos veremos a lo mejor en marzo si arrancas con algo. Buenísimo, me encantaría. Un abrazo. Chao, cariños a todos. Gracias por todo, a todos.